qué gusto saludarte. ¿Qué te parece si ahí desde tu lugar cierras tus ojitos para que nada te distraiga y inclinas tu cabecita para orar? Oremos. Amado Dios, te queremos dar muchísimas gracias, Padre, por este precioso día que tú nos has dado. Gracias por despertarnos, por abrir nuestros ojos. Gracias, Señor, por esta preciosa historia que tú tienes preparado para nosotros, Señor, para que podamos nosotros aprender a estar contentos con todo lo que tenemos. Y también, Dios, pues te pedimos mucho que tú pongas en los niños, Dios, que un oído dócil, un corazón dispuesto a tu voz. Como también, Dios, pues te pedimos mucho que sea tu Santo Espíritu que me guíe en todo, Señor, en todo lo que voy a decir, Señor, para que tú le hables al corazón de los niños y tú pongas tu preciosa semilla en esa tabla de su corazón. Te lo queremos pedir todo y agradecer en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, el versículo que te tienes que memorizar se encuentra en la segunda parte de la Biblia, en el Nuevo Testamento, en Hebreos 13:5, y dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Bueno, estar contentos con lo que tenemos ahora es conformarnos y no envidiar lo que otros tienen y nosotros no. Por ejemplo, imaginemos que tu papá les compra unos juguetes a ti y a tu hermanito o hermanita, pero el juguete que le compró a tu hermanito o a tu hermanita es tu color preferido. Entonces, tu corazón se llena de celos y te enojas porque tú no tienes lo que tu hermanito o tu hermanita tiene. El tener envidia no te hará sentirte feliz, pero, ¿sabes? Hay alguien que sí puede hacerte que tú seas muy feliz. Y la Biblia dice que Él nunca te dejará y que siempre estará contigo. Y Él es Dios. ¿Te parece si leemos desde un visual el versículo que te tienes que memorizar? Bueno, dice Hebreos 13:5: estemos contentos con lo que tenemos ahora, porque Dios dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Ya te diste cuenta cómo dice el versículo? Dice, estemos tristes. No, dice, estemos contentos con lo que tenemos ahora. Te contaré una historia. Esta historia se trata de un niño llamado Jordan. Jordan posiblemente tenía tu edad. Y a pesar de ser pequeño, él tenía un problema. Su problema de Jordan era un asunto del corazón. Era envidia y celos. Jordan quería ser el centro de atención de todos los que estaban a su alrededor. Él no soportaba escuchar que elogiaran a otras personas. Por ejemplo, él tenía envidia hacia su hermana, hacia su hermano, hacia otros niños, incluso hacia su mejor amigo. Un día su mamá de Jordan empezó a elogiar a su hermana por las buenas calificaciones que tenía en la escuela. Eso enfureció mucho a Jordan. A pesar de ser cristiano, pues Jordan no le gustaba escuchar que otro podía saltar mejor que él o que otro podía colorear mejor que él. ¿Alguna vez te has sentido como Jordan? ¿Qué pasaría si Jordan no llega a parar o a controlar ese pecado de envidia y de celos? Y entonces ese sentimiento, esa envidia y esos celos se apoderan de él. ¿O qué pasaría si tú no aprendes a controlar la envidia o los celos
y ellos toman el perfecto control de ti, bueno, pues nuestra historia de hoy nos va a ayudar a saber qué pasaría. Esta lección se encuentra en el Antiguo Testamento de la Palabra de Dios, en 1 de Samuel, capítulo 18, 19 y 20 antes de Cristo. El rey Saúl estaba muy impresionado con David. Él había visto cómo David derrotó a Goliat y a los filisteos con una gran victoria. Saúl decidió que David ya no viviría en la casa de su padre cuidando las ovejas. Era demasiado valioso. A partir de ahora, David viviría en la casa del rey siendo uno más de la familia real. Esta decisión agradó a Jonatán, el hijo de Saúl, porque David era su mejor amigo. Jonatán y David eran muy parecidos. Los dos eran hombres jóvenes conforme al corazón de Dios. Ellos amaban al Señor y sabían que su fuerza y valentía provenía de Dios porque confiaban en Él. Jonatán tenía un gran respeto por David, porque él también había visto a David vencer victoriosamente a los enemigos de Israel. El príncipe Jonatán le dio a David su ropa, su cinturón, su armadura, su capa y su espada. Esto fue un gran honor para David. Jonatán sabía que un día David sería rey en lugar suyo. Él pudo haber estado celoso de David, pero en vez de eso, él le amaba como a sí mismo. Tenía admiración por su amigo. Jonatán y David hicieron una promesa de ser amigos leales mientras vivieran. Cuando los soldados vieron que valientemente David luchó con el enemigo de Israel y los venció, ellos también con valor siguieron el ejemplo de David. Esto hizo que el rey Saúl nombrara a David comandante. David era amado y respetado por los soldados y la gente. Un día, el ejército de Israel regresaban de la batalla con los filisteos marchando a la ciudad. Un ambiente lleno de música se sintió cuando las mujeres fueron a recibirlos tocando instrumentos y cantando alegremente canciones, alabando a los valientes soldados. El rey Saúl había escuchado estas canciones muchas veces. Él escuchaba las canciones de las mujeres mientras sonreía. Saúl ha derrotado a sus miles, ellas cantaban. Pero la siguiente parte de la canción hizo que la sonrisa del rey desapareciera. Saúl ha derrotado a sus miles y David a sus 10,000. Saúl había sido el héroe de Israel. De ninguna manera él quería compartir su gloria con un jovencito. El respeto y la admiración que Saúl sentía por David se convirtió rápidamente su corazón llenándose de enojo y celos desde aquel día. Él pudo haber pensado, ellos le están dando a este jovencito más honor que a mí. Yo soy el rey. Quizá el rey Saúl recordó las palabras de Samuel cuando le dijo, Dios ha escogido a otro hombre para que sea rey y tome tu lugar, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Podría David ser ese hombre del que Samuel estaba hablando? Saúl empezó a dejar que sus sentimientos celosos controlaran sus pensamientos. Él estaba enojado y se imaginaba que David podría ser el hombre que lo reemplazara como rey. Al día siguiente, Saúl, estando de muy mal humor, la Biblia dice que él era atormentado con un espíritu malo. David tomó su arpa y empezó a tocar una melodía, pero su melodía no calmaba al rey. De hecho, parecía enfurecerlo. Saúl, enojado, tomó su lanza y la tiró hacia David, tratando de clavarlo en la pared. El corazón de David se aceleró mientras saltaba, haciéndose a un lado, dejando pasar la lanza. Pobre David, debió de haber estado confundido por el extraño comportamiento del rey. La Biblia dice que el rey Saúl
tenía miedo de David. Él sabía que Dios estaba con David protegiéndolo. En cambio, Saúl estaba lejos de Dios por su pecado. Él se acordaba de eso cada vez que miraba a David. Así que sus celos y envidia hacia David seguían creciendo. Incapaz de matar a David él mismo, el rey Saúl decidió enviar a David a la batalla para que así él pudiera ser asesinado. Saúl probablemente pensó: ¡qué plan tan perfecto! David se habría ido para siempre y nadie sospechará que yo planeé esto. Pero la idea de Saúl no funcionó. Dios continuó bendiciendo y protegiendo a David. El amor del pueblo por David seguía creciendo, al igual que la envidia de Saúl. Jonatán sabía sobre el odio del rey hacia David. De hecho, Saúl intentó obtener la ayuda de Jonatán para matar a David. Jonatán le advirtió a su mejor amigo sobre la ira continua de su padre hacia él. Le advirtió a David que debería esconderse y le prometió hablar con el rey sobre él. Jonatán fue a hablar con su padre para hacerlo cambiar de opinión. Él le recordó al rey Saúl todo lo bueno que David hizo por él, especialmente matando a Goliat. Saúl escuchó a su hijo y estuvo de acuerdo. Saúl prometió no matar a David y David fue invitado otra vez a tocar su arpa para el rey. Regresando David y el ejército de Israel de la batalla contra los filisteos y ganando otra vez la victoria, David volvió a estar en la presencia del rey como antes y tomando su arpa comenzó a tocar. Saúl estaba sentado con una lanza en su mano, cuando de repente Saúl volvió a tirar la lanza sobre David y por segunda vez haciéndose a un lado, se alcanzó a quitar. David escapó y fue otra vez hacia su escondite. Saúl había roto su promesa. Su envidia era más grande, que le hacía hacer cosas terribles, incluso matar. Después de esconderse por un tiempo, David secretamente fue a ver a Jonatán. ¿Qué he hecho? Él le preguntó a su amigo. ¿Por qué tu padre está tan determinado a quitarme la vida? Jonatán respondió: estoy seguro de que mi padre no está planeando matarte. Él me lo hubiera dicho. Tu padre sabe que somos muy buenos amigos, David respondió. Así que él no te dirá que me odia, pero estoy seguro que está planeando matarme. Jonatán estaba muy enojado. Él amaba a su amigo. ¿Qué quieres que haga? David le recordó a Jonatán que fue invitado a una fiesta en el palacio, pero él dijo: yo no iré, me quedaré aquí en el campo. Si tu padre se enoja por no verme, entonces tú te darás cuenta que él está planeando matarme. Ayúdame a saber qué pasa. Los dos amigos caminaron juntos por el campo. Jonatán miró a David y le dijo: te prometo que te diré si mi padre está determinado a matarte. Si es así, debes correr lejos. Que el Señor esté contigo, así como ha estado con mi padre. Entonces Jonatán le pidió a David que prometiera que él sería amable con su familia. David solemnemente se lo prometió, diciendo: lo haré. Los dos amigos acordaron una señal. En 3 días, Jonatán vendría al campo con un pequeño niño. Jonatán dispararía 3 flechas y luego le pediría al niño que vaya a buscarlas. Si el rey no intentaba nada malo hacia David, Jonatán le diría al niño que las flechas estaban del lado de él. Pero si el rey reaccionaba enojado, él le diría al niño que las flechas estaban más allá de él. Entonces David sabría que él debería de correr. En el segundo día de la fiesta, Saúl notó que el lugar de David estaba vacío, así que él se enfureció. Él le gritó a Jonatán: ¿acaso no sabes que mientras David esté en esta tierra, tú nunca podrás ser rey? Eso era cierto. Desde que Dios le había quitado al reino a la familia de Saúl y se lo había dado a David, Jonatán no iba a poder tomar el lugar de Saúl, su padre. El rey Saúl furiosamente dijo: vayan por David, él debe morir.
Jonatán valientemente defendió a su amigo y rogó a su padre: ¿por qué debe morir David? ¿Qué ha hecho? Viendo Saúl el amor de su hijo Jonatán hacia David, se enojó muchísimo y tomando su lanza, él la tiró hacia Jonatán. Los celos de Saúl habían crecido de tal manera que no le importaba lastimar a su propio hijo. El rey Saúl había rechazado la ayuda de Dios para vencer su pecado. Ahora los celos y la envidia lo controlaban completamente a él. A Saúl lo controló el pecado de celos y envidia. La Biblia dice que el pecado es muy grave y dice que nos hace estar alejados de Dios. En Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecamos, estamos fuera de la gloria de Dios. Saúl estaba lejos por su pecado del Dios vivo y verdadero. Nuestra frase del día de hoy dice: podré dominar mis celos y envidia si a Dios le pido ayuda. ¿Te parece si lo leemos de nuevo? Podré dominar mis celos y envidia si a Dios le pido ayuda. Ahora, ¿qué te parece si lo pegamos aquí para que no se nos olvide y lo recordemos? Bueno, vamos a finalizar la historia. Enojado con su padre y muy triste por su amigo David, Jonatán dejó la fiesta. Al siguiente día en la mañana salió Jonatán al campo llevando con él al pequeño niño. Se acercaron donde David se escondía. Él disparó las flechas y luego envió al niño tras ellas, gritándole al niño para que David pudiera escuchar: «Las flechas están adelante de ti». Y gritando de nuevo dijo: «Corre, date prisa y no te pares». Esa era la señal prometida que le decía a David de las malas noticias. El niño encontró las flechas y regresó hacia Jonatán, quien lo envió de regreso a la ciudad. Tan pronto como el niño se fue, David salió de su escondite secreto. Estaban muy tristes para hablar. Los dos amigos se abrazaron y lloraron. Finalmente, Jonatán habló y dijo: «Ve en paz, David», y le recordó la promesa que había entre ellos. Cada uno mostrará amabilidad hacia la familia del otro. Después de eso, Jonatán regresó a la ciudad y David se fue a esconder del furioso rey. Si tan solo Saúl hubiera pedido a Dios que lo ayudara a controlarse y detener su pecado de celos y envidia. A Dios no le gustaría que tú siguieras el mismo ejemplo de Saúl. Por eso, en nuestra historia de hoy, Dios quiere mostrarte 4 puntos que te ayudarán en tu vida si tú los aplicas. El primer punto que Dios quiere mostrarte es que tú reconozcas y te fijes si hay envidia y celos en tu corazón. La segunda cosa que tú debes saber es que Dios quiere que vayas a su presencia y le pidas ayuda. Y que con profundo arrepentimiento tú confieses tu pecado de envidia, de celos hacia alguien y que lo abandones para que Dios sea quien controle tu vida y te dé victoria. La tercera cosa que Dios quiere que tú sepas es que pienses en las actitudes que tuvo David y Saúl y que tú te fijes quién de los dos agradó a Dios y siga su ejemplo. Y la última y cuarta cosa que Dios quiere que tú sepas es que puedes tener amigos y amarlos profundamente como a ti mismo, como la amistad que tuvo David y Jonatán. Bueno, pues ¿qué te parece si ahora finalizamos con una oración dándole muchas gracias a Dios?
Amado Señor, te queremos dar muchísimas gracias por tu precioso amor. Ayúdanos a estar contentos en cualquier situación. Ayúdanos, Padre, por favor, a controlar nuestro pecado de celos y envidia, Padre. Y ayúdanos, Señor, a agradarte cada día más a ti. Gracias, Padre, por nuestra salvación. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo amado Jesús y por amarnos. Padre, gracias por la vida de los niños. Te pido los bendigas y los guardes a ellos y a sus familias. Te lo pido y te lo agradecemos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos, pues me dio mucho gusto estar con ustedes. Les mando un fuerte abrazo a ustedes y a sus mamitas. Nos vemos pronto. Dios los bendiga.